Buenos días, hermanos. Qué bueno verles. Gracias al Señor por este tiempo, ¿verdad? Antes de iniciar con la prédica el día de hoy, le ruego que me acompañen en oración para poner este tiempo en sus manos. Maravilloso Rey de Gloria, majestuoso Padre Celestial, gracias, Señor, por este precioso tiempo que nos regala, Señor. Que podemos venir libremente a alabarte, a adorarte, a escuchar tu palabra, Señor. Te ruego, Señor, que me use, Señor, para traer su palabra con fidelidad, con convicción, Señor. Úsame, Señor, porque soy débil y necesito de tu Santo Espíritu. También le ruego, Señor, por cada uno de mis hermanos que están acá, Señor. Le ruego que le dé corazones humildes, corazones receptivos, para que puedan recibir tu palabra, no solo en sus mentes, Señor, sino en lo más profundo de sus corazones. Porque tu palabra nos transforma, Señor. Gracias, Señor, y todo esto se lo pedimos en los méritos de Cristo. Amén. Amén. Bueno, hermanos, para iniciar quiero hacer unas preguntas. ¿Cuántos de ustedes han sembrado un arbolito que dé fruto? Yo creo que la gran mayoría, ¿verdad? O por lo menos lo hemos visto en algún vecino, tiene algún árbol que da fruto. Normalmente acá en Chinandega tenemos mango, naranja, son árboles bastante comunes, ¿verdad? Entonces, pero quiero que vean esta analogía, para que todos vayamos entendiendo de qué nos va a hablar este pasaje. Tenemos el árbol, ¿verdad? El árbol está formado por raíces y el tronco, que es el que sostiene las ramas. Todo árbol es de esa forma, tiene el tronco. Dentro del tronco hay tipo venas, que es donde se mueve la savia, que para nosotros sería como la sangre, donde van los nutrientes, ¿verdad? Donde va el agua, donde va el fertilizante, y eso alimenta las ramas. Entonces las ramas crecen, hay ramas que mueren, hay ramas que se mantienen, hay ramas que dan fruto, pero hay ramas que también no dan fruto. Entonces esta analogía está usando en este versículo que nos leyó nuestro hermano Ángel para enseñarnos un mensaje muy poderoso. Y todos sabemos también que si una rama es cortada, hermano, por mucho tiempo, puede pasar un par de horas y vamos a ver que esa rama se ve verde, ¿verdad? O sea, si la acaban de cortar, la rama va a aguantar algún tiempo verde, sus hojas, pero va a empezar a caer sus hojas, y después de eso esa rama se va a secar y va a morir. Entonces la rama no muere por falta de que se esté forzando. ¿Por qué muere la rama? Porque está desconectada del tronco, del que da la vida, el que le está dando la vida, ¿verdad? Y esto nos tiene que llevar a nosotros a hacernos una pregunta, o nos debería hacer: ¿de dónde obtiene el creyente la vida para vivir como Dios quiere? ¿De dónde nosotros, los creyentes, obtenemos la vida para vivir conforme a la voluntad de Dios? Recuerden que vivimos en una sociedad donde siempre nos han dicho: tú puedes solo, lo mejor está en ti. Y vemos si entramos a las diferentes páginas como Facebook, esas aplicaciones, siempre vamos a ver un sinnúmero de mensajes motivacionales, ¿verdad? Siempre nos están diciendo: tú puedes solo, confía en tu corazón, todo depende de ti. Y muchas veces no lo creemos y llevamos eso que escuchamos, lo que vemos de manera secular, lo llevamos a nuestra vida espiritual. Y creemos que nosotros podemos caminar en este camino que vamos a llamar cristianismo solos. Pero Jesús nos confronta con una realidad completamente diferente. La vida cristiana nunca fue diseñada para vivirse independientemente de Cristo. Eso es imposible. Por eso somos llamados cristianos.
Y toda verdadera vida espiritual fluye de una relación permanente con Él. Es una relación diaria, constante, permanente con el Señor. Para entender y ver el contexto del pasaje que nos acaba de leer nuestro hermano, tenemos que recordar que hemos estado estudiando lo último, que estaba Jesucristo con sus discípulos en el aposento alto, ¿verdad? En este periodo, en este tiempo, tuvieron un precioso tiempo juntos, se dio la cena del Señor. El Señor, recuerdan que lavó los pies de los discípulos. Vimos también que se institucionó la cena del Señor. Recordemos también que el Señor dijo que Pedro le iba a negar 3 veces. Y también le dio el bocado de pan, mojó el pan y se lo dio a Judas, aún sabiendo que Judas lo iba a traicionar. Ese es el contexto que tenemos antes del texto que vamos a estar estudiando. Venimos del aposento alto, ¿verdad? Recordemos, Judas ya no está con ellos en este momento. Judas ya no está con ellos. El Señor sabía perfectamente quién era Judas. Un hombre que vivió con Él, estuvo con Él durante 3 años, recibió sus enseñanzas, recibió el mensaje, miró los milagros, pero sabía que Judas lo iba a traicionar. Él nunca había creído en Él, en su palabra. Él permaneció todo ese tiempo junto a Él de una manera superficial, pero realmente no conocía al Señor. Pero al finalizar el capítulo 14, Jesús dice, levántense, vámonos de aquí. Y aquí es donde inicia el texto que vamos a estar estudiando el día de hoy. Venimos del aposento alto, dice el Señor Jesucristo, levántense. Se dice que en ese periodo ellos iban de camino al huerto de Getsemaní. Y en ese transcurso que ellos van caminando, hay 2 criterios de algunos estudiosos. Se piensa que iban pasando por un lugar donde habían muchos viñedos. O sea, eso era normal en la región de Judea que hubieran viñas, es decir, cultivos de uvas, mucha uva. Cuando hablemos de la vid, son uvas, es el árbol de la uva como tal. Entonces, se dice que se cree que ellos posiblemente pasaron y de ahí viene el texto que inicia yo soy la vid. Hay otra posición que dice que la referencia es a la gran vid de oro que adornaba la entrada del templo. Puede ser. Entonces, el texto no nos dice cuál es la causa. Pueden ser cualquiera de estas 2 causas, pero definitivamente el Señor utiliza esta metáfora de la vid para enseñarnos este gran mensaje. Recordemos y pensemos en esto. Cuando está sucediendo esto fue momentos antes que Jesús sea arrestado. Ya Judas había salido y él le iba a dar el beso de la traición. Iba a ser arrestado, iba a ser lacerado, iba a ser crucificado. Y en ese momento, sin embargo, el Señor Jesucristo dedica este tiempo, ese último tiempo, ese momento o esa última hora a preparar el corazón de sus discípulos. Porque venía una pregunta que quizás algunos se habían hecho o quizás no. Pero la pregunta era, ¿cómo vamos a hacer, decían los discípulos, ahora que Jesucristo ya no esté con nosotros? Jesucristo dijo que iba a ir. Le dejó la promesa del Espíritu Santo. Pero venía la pregunta, ¿cómo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a poder seguir viviendo? Hemos dado la vida. Recuerden que en ese tiempo seguir a Jesucristo implicaba hasta exponer su propia vida. Recuerden que fueron apedreados en algunos casos. Eso era un amor genuino. ¿Y por qué Jesús habló de una vid? ¿Por qué habló de una vid? Jesús utiliza una metáfora para enseñar una profunda verdad espiritual. En ella no está contando, hermano, una historia ficticia. Él está identificando personas reales. Y en este texto vemos que Cristo es la vid. Cristo es la vid. El Padre es el labrador. Dios Padre. Y los creyentes son las ramas. Los creyentes somos las ramas de la vid. Como un árbol, que estamos unidos a la vid como tal. Pero ¿por qué escogió precisamente la figura de una vid? Esta imagen, hermano, no fue escogida al azar. Como les decía, era un cultivo muy conocido. Entonces era una forma de que cada uno de los discípulos entendieran con facilidad el mensaje que le quería dar.
mucha de la gente que vivía ahí conocía sobre ese cultivo porque muchos dependían de ese cultivo, laboraban en esos huertos para producir. Entonces ellos dependían, ellos conocían cuando el encargado, el agricultor, venía, sembraba la planta crecía, cómo se desarrollaba, lo que se tenía que hacer a la planta, cortarla, podarla, para que ella diera fruto, mucho fruto. Entonces era un mensaje que iba a ser muy fácil de entender. Además de eso, nos dice que Dios lo utilizó repetidamente para representar a Israel como su pueblo del pacto. O sea, no solo que era una planta, un cultivo muy conocido, sino que fue utilizado en el Antiguo Testamento para representar al pueblo de Israel. Escuchen lo que nos dice el Salmo 80, el versículo 8 y 9. Nos sacaste de Egipto como una vid, expulsaste a las naciones paganas y nos trasplantaste a tu tierra. Limpiaste el terreno para nosotros y echamos raíces y llenamos la tierra. Nos sacaste de Egipto como una vid. El pueblo de Israel, de alguna manera, siempre fue visto, fue llamado como la vid, pero fue una vid que no cumplió los propósitos de él, para los cuales fueron sacados de Egipto. Ahora bien, en el versículo inicia diciendo yo soy. Recordemos, hermanos, cuando Moisés le preguntó a Dios su nombre, ¿qué fue lo que le dijo en Éxodo 3:14? Yo soy el que soy. Esta es una gran verdad. O sea, no está ahí de adorno, ese yo soy. Eso implica deidad, que Cristo es Dios hecho hombre, hecho carne, encarnado. Nos está recordando que en el Antiguo Testamento Él se dijo llamar el yo soy. Y también recordemos que en el Evangelio de Juan, hemos venido estudiando, se menciona los famosos 7 yo sois. Entonces, este último, yo soy la vid, es el último que encontramos en el Evangelio. Y solo para recordarles y para los que los apuntan, tenemos estas 7 hermosas declaraciones. Primero tenemos yo soy el pan de vida. Eso lo encontramos en Juan 6:35. Yo soy la luz del mundo, lo encontramos en Juan 8:12. Yo soy la puerta, lo encontramos en Juan 10:9. Yo soy el buen pastor, capítulo 10, versículo 11. Yo soy la resurrección y la vida, en el capítulo 11, versículo 25. Yo soy el camino, la verdad y la vida, en el capítulo 14. Y terminamos con yo soy la vid verdadera. Yo soy la vid verdadera. Esta última declaración marca el cierre del ciclo de las revelaciones en el Evangelio de los grandes yo soy. Porque después de haber mostrado progresivamente quién es Él, Jesús responde una pregunta que está implícita en los corazones de los discípulos. ¿Cómo vamos a continuar nosotros? Ahora que Jesucristo no está físicamente entre nosotros. Y la respuesta de Cristo no apunta a un pueblo escogido como era antes el pueblo de Israel. No apunta a una religión. No apunta a obras. Apunta a una persona. Y esa persona es Jesucristo. Es una relación íntima con Él. Y esto nos lleva a nuestro primer punto, o a nuestra primer gran verdad. Cristo es la única y perfecta fuente de vida espiritual bajo el cuidado soberano del Padre. Vemos primeramente, hermanos, que Jesús establece una verdad fundamental. La vida espiritual no nace del esfuerzo humano, sino de la unión con Cristo. Como les decía, nos hemos mal acostumbrado a decirle que todo lo podemos, pero en Cristo. Por eso Él declara, yo soy la vid verdadera. Él no está diciendo, hermano, yo soy una vid entre muchas. Dice, yo soy la vid. Recordamos que la vid era llamado el pueblo de Israel. Pero ahora Él dice, yo soy la vid verdadera. No es muchas, sino es la fuente auténtica, única, la verdadera. La palabra verdadera utilizada acá en el griego es aletinos. Apunta a lo real, lo definitivo y lo que cumple plenamente el propósito de Dios. Es real, es definitivo. Es en Cristo que se cumple plenamente los propósitos de Dios. Y el trasfondo, como mirábamos anteriormente, es el pueblo de Israel, que fue presentado como la vid del Señor. Pero esta vid
El pueblo de Israel no cumplió los propósitos del Señor y fue juzgado por no llevar fruto. Escuchen lo que nos dice Jeremías 2:21. Pero fui yo el que te planté, escogiendo una vid del más puro origen, lo mejor de lo mejor. ¿Cómo te transformaste en esta vid corrupta y silvestre? ¿Cómo te transformaste en esta vid corrupta y silvestre? Hermano, cuando nosotros en un árbol, cuando no lo tocamos, no lo podamos, no le damos forma, él comienza. En el caso de la vid, el cultivo de la uva, comienzan a arrastrarse sus ramas. Por lo tanto, ella comienza a gastar energía en el crecimiento de ella, de hoja, y no en fruto. Entonces dice que la compara como una vid silvestre, no daba fruto, corrupta. Pero escuchen lo que nos dice Isaías 5, del 1 al 2. Mi amado tenía una viña en una colina rica y fértil. Aró la tierra, le quitó las piedras y sembró en ella las mejores vides. En medio de su viña construyó una torre de vigilancia y talló un lagar en las rocas cercanas. Luego esperó una cosecha de uvas dulces, pero las uvas que crecieron eran amargas. Aquí el encargado, el labrador, esperaba una cosecha de uvas dulces. ¿Pero qué fue lo que él recibió? ¿Qué fue lo que creció? Uvas amargas, dice. Y este mismo capítulo finaliza diciendo: la nación de Israel es la viña del Señor de los ejércitos celestiales, el pueblo de Judá en su agradable huerto. Él espera una cosecha de justicia, pero en cambio encontró opresión. Esperaba encontrar rectitud, pero en cambio oyó gritos de violencia. Vemos que es contrario a lo que se esperaba del pueblo de Israel. Y si vemos la historia a lo largo del Éxodo, del Pentateuco, vemos cómo el pueblo de Israel es bendecido por el Señor, sale de Egipto y comienza a quejarse. Viene el Señor en su misericordia, los perdona. Un tiempo cambian y vuelven a pecar. Ese es el ciclo. Comienzan a adorar ídolos. Comienzan a confiar en ídolos. Entonces vemos cómo el pueblo de Israel no podía cumplir el propósito para el cual fue creado. Y también era dar fruto. Escuchen lo que nos dice el pastor John MacArthur en su comentario. La apostasía de Israel la convirtió en una vid vacía y la descalificó por largo tiempo como un canal de las bendiciones divinas. Recuerde que Israel era el pueblo bendecido por Dios, el pueblo escogido. Ahora esas bendiciones solo viven por la unión con Jesucristo, la vid verdadera. Entonces, antes el pueblo escogido era Israel. Ahora nosotros podemos confiar en el Señor Jesucristo, que es la vid verdadera. En contraste, Cristo es el cumplimiento perfecto del pueblo de Dios. Él es el que cumple con todo. Y la Escritura lo afirma con claridad, hermano. Escuchen lo que nos dice 1 Juan 5, del versículo 11 al 12. Y este es el testimonio que Dios ha dado. Él nos dio vida eterna y esa vida está en su Hijo. ¿En quién está? En su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Así como las ramas tienen que alimentarse a través de la savia del tronco, que es el que le da vida, nosotros, solo dice este pasaje, dice la palabra de Dios, que tenemos vida solo en Jesucristo. Porque de lo contrario estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Es solo en Él. Es solo en Él que hay salvación. Solo en Él tenemos vida. Estábamos muertos, hermano. Estábamos muertos antes de venir a Cristo. Teníamos vida humana, pero espiritualmente estábamos muertos. Junto a esto Jesús añade: mi Padre es el labrador. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador, dice. Esto revela que la vida del creyente no ocurre al azar y no estamos abandonados. Es el Padre el que está cuidando la vid.
Y por lo tanto, a sus hijos. Es el Padre el que dice que limpia la vid, que fertiliza, que riega, que cuida. Y ese es nuestro descanso, hermano. Y nuestro descanso, que es el Padre el que nos sostiene a nosotros a través de su Hijo. Es Él el que nos da la fuerza, el que nos da el deseo. Como lo dice Filipenses 2:13, pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. Él nos da el querer y el hacer. Y a veces puede ser un poco difícil de entender, porque también está la responsabilidad humana, ¿verdad? Somos responsables de querer, somos responsables de cuidarnos también. Pero con la ayuda de Dios, porque Él es el que nos da la fuerza. Él nos pone en nosotros el querer y el hacer de todas las cosas buenas que nosotros hagamos. Por eso siempre digo yo, cuando ven algo malo en mí, soy yo. Si ven algo bueno, es Cristo. Porque todo lo bueno proviene de Él, solo de Él. Y a partir de aquí Jesús muestra cómo el Padre obra dentro de esta relación con la vid, presentando dos responsabilidades del labrador. Y aquí vemos que nos dice en el versículo 2, Él corta de mí toda rama que no produce fruto y poda las ramas que sí dan fruto, para que den aún más. Entonces tenemos aquí dos posiciones. Hay dos tipos de ramas, ¿verdad? La rama dice primera que son cortadas. ¿Por qué son cortadas? No dan fruto. Pero tenemos por otro lado las ramas fructíferas. Pero miren qué interesante. Ya estas ramas ya dan fruto. Pero dice que Él las poda. ¿Verdad? Él las poda. Aún ya dando fruto, Él las poda. Entonces, ¿qué quiere decir las primeras ramas que son cortadas? Como le mencionaba en el ejemplo al iniciar, si una rama se corta de un árbol cualquiera, ¿qué pasa? Se seca, se muere. Y aquí no se trata de pérdida de salvación, hermano. Recuerden, nosotros somos las ramas en esta metáfora. No es pérdida de salvación, porque esto contradice el resto de la palabra de Dios, porque la salvación no la podemos perder. Pero el ejemplo más cercano que tenemos es Judas Iscariote. Recuerden que el Señor Jesucristo acaba de pasar este momento y eso es reciente, acaba de pasar horas la traición de Judas. Los discípulos no sabían qué había pasado. Recuerden que Judas era el tesorero del grupo. Entonces ellos creyeron que el Señor lo había mandado a pagar por los alimentos o a dar a los pobres decir. Pero no, el Señor Jesucristo sabía que Él lo iba a traicionar. Entonces, miren, qué triste. Es verdad, un hombre que pasó tanto tiempo con el Señor Jesucristo caminando. Muchos diríamos de nosotros, si yo estuviera con el Señor Jesucristo, seguro sería un gran creyente. Pero Él lo hizo. Es el mayor ejemplo que tenemos. Y no, hermano. Porque la evidencia de una fe genuina no es solo una profesión del labio, sino una vida transformada por la gracia de Dios. Lamento decir, pero sé que hay muchos que solo han hecho profesión del labio, pero su corazón aún no le pertenece al Señor. Están lejos de Él. Como nos enseña Santiago 2:17, la fe por sí sola no es suficiente, a menos que produzca buenas acciones, está muerta. Y esa fe viene acompañada de buenas obras, de frutos. Porque si no, es muerta, nos dice, ¿verdad? Por otro lado, hermanos, tenemos las ramas que sí dan fruto. También son trabajadas por el Padre. Dice que son podadas. Y esto nos demuestra, hermanos, que el crecimiento espiritual no termina cuando damos fruto. Es continuo. Cuando el agricultor viene y poda, ¿qué es lo que hace? Es cortar cierta cantidad de la rama, hoja, para incentivar a la planta a que dé más fruto. Ella, como les decía, deja de gastar energía en que crezcan hojas y produce más fruto, que es lo que el Señor quiere para con nosotros. La poda implica quitar aquello que estorba el crecimiento, hermano.
Todo lo que nos estorba a nosotros en nuestro crecimiento, esa es la poda. Recuerde, le está hablando ahora a creyentes. Está con los 11 discípulos, porque ya no está Judas. ¿Verdad? Ya mencionó, las ramas que no dan fruto son cortadas. Ahora las plantas que dan fruto son podadas. Son podadas. Y es todo aquello que estorba nuestro crecimiento. Incluso cosas que pueden parecer buenas, hermano. Pueden parecer buenas. Y el proceso puede ser muy doloroso. Pero el resultado de este proceso es redentor. Es traernos a Él, es corregirnos, es exhortarnos y volvernos a su camino. Que mejoremos, que demos más fruto. Así como la firma de Hebreos 12:11 nos dice, ninguna disciplina resulta agradable a la hora de recibirla. Al contrario, es dolorosa. Es fácil que nos corrijan. ¿A quién le gusta? ¿Han visto ustedes algún hijo que le estén llamando la atención y estén felices riendo? Molesto, porque a nadie le gusta que lo corrijan. Pero después produce la apacible cosecha de una vida recta para los que han sido entrenados por ella. Produce una apacible cosecha, produce frutos. A veces es necesario que venga un hermano, se nos acerque en amor, nos diga, hermano, eso que está haciendo no está bien. Eso no le agrada al Señor. Y debemos de valorar eso, hermano. El que se acerca muchas veces nos puede molestar, pero ¿saben que lo que es saber que muchas veces lo van a rechazar? Y por amor, hermano, esa forma de actuar no es la correcta. Estás actuando de una manera incorrecta. Hay que tener valor y correr el riesgo de que quizás se molesten con uno. Pero seguro, si el propósito es que vuelvas a los caminos de Dios, es que recapacites y vuelvas a Dios. Ese va a ser el resultado que Dios quiere. Por lo tanto, la obra del Padre no es rechazo, hermano, sino amor que forma y perfecciona. Y esto nos lleva a nuestro segundo punto. La evidencia de un verdadero discípulo es permanecer en Cristo. Es que permanezcamos en Cristo. En el versículo 3 y 4 continúa y nos dice, ustedes ya han sido podados y purificados por el mensaje que les di. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes, pues una rama no puede producir fruto si la cortan de la vid, y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Inicia diciendo, ustedes ya han sido podados y purificados por el mensaje que les di. Hermanos, como les decía, él no le está hablando incrédulo. Judas Iscariote ya había salido y había dejado una evidencia de que nunca había sido un verdadero discípulo. ¿Verdad? Él nunca había sido un verdadero discípulo. Pero cuando nos afirma que ya han sido podados y purificados, utiliza la palabra griega katarol, que significa limpios, puros o libres de impureza. Es interesante que esta palabra está estrechamente relacionada con el verbo podar, que en griego es katairei, del versículo 2. Juan hace un juego de palabras. Las ramas fructíferas son podadas y los discípulos ya han sido limpiados. Podados y limpiados. La idea es que Dios ya había comenzado su obra en ellos. Esa es la idea que nos quiere dar acá. Él ya había iniciado la obra. Aquí vamos a ser perfectos hasta que tengamos un cuerpo glorificado, ¿sí o no? ¿O será que alguien sea capaz de levantar la mano y decir que no peca ya? Imposible. Entonces, es Dios que en el camino nos va podando, nos va limpiando. Recuerden, tenemos acá la conversión. Somos niños espirituales cuando nos convertimos por primera vez. Y tenemos el gráfico. Todos los tienen ahí en sus boletines. Comienza a abrirse y dice, comenzamos a ser conscientes de nuestro pecado, ¿verdad? Pero también comenzamos a ser más conscientes de la santidad de Dios. Entonces, cuando vemos el verdadero evangelio que entra en nuestro corazón, comenzamos a reconocer que dependemos del Señor y debemos de ser santos como Él es santo. Pero Jesús responde, el Señor Jesucristo responde, por el mensaje que les di. Ustedes ya han sido podados y purificados por el mensaje que les di. ¿A qué se refiere con el mensaje que les di? Recuerden, no se refiere simplemente a que escucharon sus enseñanzas, porque tenemos el ejemplo de Judas.
No solo es escuchar, sino que recibieron su palabra con fe. Los 11 discípulos habían recibido esta palabra con fe. No solo la habían escuchado, no solo había llegado a sus mentes, había bajado a lo más profundo de su corazón. Tanto así que eran capaces de poner sus propias vidas por seguir a Cristo. Recuerden cómo murieron muchos de ellos. Porque seguir a Cristo implicaba que podrían ser apedreados, caer presos y hasta la muerte misma. Muchos murieron de esta manera. Imagínense cuánto amor debieron haber tenido. Y esto concuerda con las enseñanzas del Nuevo Testamento. La fe viene por el oír la palabra. Y en Efesios 5:26 nos dice que Cristo purifica a su iglesia a fin de hacerla santa y limpia, al lavarla mediante la purificación de la palabra de Dios. Hermano, por lo tanto, Jesús nos está diciendo que la palabra tenga un poder automático para limpiar. Ese error que tienen muchas iglesias que dicen: yo declaro, yo decreto y en mi boca tengo el poder. No, hermano. Si es para hablar el evangelio, no es usted el que tiene el poder, es Cristo. El Espíritu de Dios que usted tiene dentro, si es un creyente. Porque somos sellados con el Espíritu de Dios. Ya tenemos al Espíritu de Dios en nuestros corazones. En este tiempo ellos todavía, el Espíritu no había morado en ellos todavía. Pero ya acá nosotros sí. Cuando nosotros creemos por fe, el Espíritu Santo mora en nosotros. Por lo tanto, el Padre y el Hijo también moran en nosotros. Pero después de recordarle que ya han sido purificados por su palabra, hermanos, Jesús le da un mandato. Es un mandato. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Esto no es opcional para un creyente. Permanezcan, es una orden. Permanezcan. Esta es la primera vez en este discurso que aparece el verbo permanecer, que en griego es meno. Esta palabra, hermanos, se repite, solo para que miremos la importancia de esta palabra, se repite 11 veces desde el versículo 3 al versículo 10. 11 veces se repite la palabra permanecer, permanezcan. Entonces no puede pasar desapercibida, no está ahí para llenar espacio. Y esta palabra significa habitar, permanecer, continuar, mantenerse firme, no apartarse. Permanecer, no apartarse, mantenerse siempre en el tiempo. No es estática, es dinámica, está en el tiempo, siempre permanecer. Es importante notar que Jesús no dice: visítenme de vez en cuando, acérquense a mí cuando tengan necesidad. No está diciendo eso. El llamado es más profundo, es permanezcan en mí. No es cuando tengo necesidad, cuando mi hijo esté enfermo. Y sí, no estoy diciendo que eso no lo vamos a hacer. A lo que me refiero que debe ser en todo momento. ¿Vas a cambiar de trabajo? Le estás preguntando al Señor si te conviene. Cada decisión que tomamos, realmente le preguntamos al Señor: Señor, ¿esto le agrada al Señor? ¿Están haciendo negocio? Le han preguntado: Señor, ¿será que es correcto que yo haga esto? Y el Espíritu te dice: no es correcto, es tranza. Les preguntamos al Señor. Las decisiones que tomamos siempre tomamos en cuenta primeramente la palabra de Dios. Entonces, ¿qué significa, hermanos, que permanezcamos en Cristo? ¿Qué significa? Confiar continuamente en su persona y en su obra. Primero, creer por fe en Él. Es continuo. Estamos creyendo en su obra, reconociendo que dependemos de Él para toda nuestra vida espiritual, todo crecimiento, ¿verdad? Dependencia total de Cristo, nuestras metas, lo que estamos creyendo, nuestros proyectos, todo dependemos de Él. Permanecer en su palabra, no de una manera teórica, hermano, no solo estudiándola de una manera como para ganar debate o para que digan que sabemos mucho. Eso no debe ser el propósito por el que nosotros estudiamos las Escrituras. Es para que Él transforme nuestros corazones. Cada vez que uno lee la Escritura, lo primero que debe verse es como a un espejo. Ese era el lema, creo yo, el año pasado de uno de los campamentos. El hombre frente al espejo, frente a la palabra.
Y ahí es cuando nos ofendemos, cuando nos dice, Darwin, eso no es correcto. No es correcto que le hables así a tu esposa. No es correcto que le hables así a un trabajador. No es correcto que haga eso. Vivir en obediencia a sus mandamientos, a sus mandatos. Dice el salmista, tus mandamientos son un deleite. Ese debería ser el anhelo de nuestro corazón. Un deleite. Un deleite. ¿Por qué nos cuesta tanto obedecer, hermano? Siempre yo pongo ejemplo a mi hijo porque es al que más corrijo. Pero digo, pero si vos sabes qué es lo que es correcto, ¿por qué no lo haces? Entonces es un tema de conocimiento. Porque la verdad la sabemos. ¿Y por qué hacemos las cosas si sabemos que son incorrectas? Porque no queremos matar al yo, no queremos morir a la carne, matarla. Queremos satisfacer los deseos de nuestra carne siempre. Señor, tú dices esto, pero yo quiero esto. Señor, tú dices que voy a leer la palabra y yo quiero ver Netflix toda la tarde. Y después decimos, no tengo tiempo. Señor, tú dices que vaya a la iglesia, pero es que es el domingo, el único día que yo descanso, Señor. Estoy cansado. Permanecer en amor con su pueblo y la comunión con el pueblo, eso es permanecer. Hermano, ¿estás interesado? Vemos sillas vacías acá. Llamar a tu hermano, ¿por qué no viniste, hermano? Pudo haber tenido un problema o quizás se quiso quedar descansando, puede ser, ¿verdad? Animarles, estar pendiente de ellos. Alguien quizás esté enfermo. Hermano, ¿te puede ayudar en algo? Qué precioso es cuando se une el pueblo de Dios y han habido casos, nosotros lo hemos vivido de ambos lados, cuando se enferma alguien y nos unimos y va uno y dice, bueno, yo voy a dar el almuerzo, yo voy a dar la cena, para que esa persona no esté preocupada porque va a comer. Qué precioso es eso. Precioso es hacerlo, porque dice que es mejor dar que recibir, pero también qué precioso es recibirlo. Sentir eso, sentir ese amor, ver que un hermano está en problema, llegar, acercarse, darle palabras de aliento. Es precioso cuando muchos pasan a dar testimonio y vemos como una palabra que quizás para nosotros fue algo sencillo, en ese momento fue de gran ayuda. Y debemos de perseverar en la fe, hermano, aún en medio de las pruebas. Vamos a tener pruebas. Eso es inevitable, aunque no nos guste. Es una promesa, vamos a sufrir. Hermano, si usted es realmente un cristiano genuino y usted tiene un trabajo secular, va a ser difícil. Porque va a escuchar palabrotas, va a escuchar comentarios lascivos, bromas fuera de tono. O usted se aparta o usted forma parte de ello. No es fácil, hermano. No es fácil. Cuando alguien le pregunte, le haga esas preguntas incómodas, ¿qué piensa sobre la homosexualidad? ¿Qué va a responder usted? En eso no me meto, que sean libres. O va a dar su posición. No estoy diciendo que vamos a armar contiendas, no. Pero la palabra es clara. Aunque eso pueda ofender, pero el propósito o la manera con que debemos de hacerlo es con amor. El único propósito es llevarlo a los pies de Cristo. Con convicción. Aún vamos a ser el señalado y el retrógrado. Seguro que sí. Pero Jesús continúa y nos dice en el versículo 4, pues una rama no puede producir frutos si la cortan de la vid, y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Es un requisito, hermano. Y vemos que dice que la rama no puede producir frutos si la cortan. No hay savia, no se alimenta. Si nosotros no estamos unidos al Señor, no permanecemos, no oramos, no leemos la palabra, difícilmente vamos a ser fuertes. ¿Y sabe por qué es que debemos de nosotros leer la palabra, orar, ayunar? ¿Ustedes creen que las que lo hacen son hombres fuertes? No, hermanos, ¿por qué? Porque somos débiles y reconocemos que necesitamos de Señor, es porque lo debemos de hacer. Orar porque sabemos que solo no podemos y somos débiles y podemos caer. Cada día luchamos, cada quien tiene sus luchas. No puede, nadie puede producir fruto por esfuerzo propio, hermano. Nadie.
ni por voluntad, ni por disciplina, por muy disciplinados que seamos. En el caminar de Cristo es creyendo en Él, es permaneciendo en Él que vamos a producir fruto. Lo contrario es imposible. No es nuestra capacidad. Debe depender de la unión con la vid, de la unión con Cristo. Hermano, y es que una rama cuando es separada no es que simplemente produce menos, es que deja de tener la misma fuente de vida. Está muerta. Está muerta. De la misma manera, el ser humano no puede producir fruto espiritual por sí mismo, hermano. No es cuestión de esfuerzo, ni de religión, ni de buenas intenciones. Podemos tener todas buenas intenciones. Pero el fruto verdadero, el que Dios acepta, el que es agradable ante los ojos de Dios, solo nace cuando hay una unión real con Cristo. Solo ahí nace. Y eso lo podemos ver en el mundo secular. ¿Cuántos famosos no tienen, dan mucho más que lo que nosotros damos? Millones. Y se puede ver humanamente como algo bueno, altruista. Pero si esa persona no tiene a Dios en su corazón, eso no es un fruto que Dios recibe. Aún humanamente salga en las noticias, lo aplaudan. No, hermano, los frutos que damos nosotros es los que Él nos pone en nuestro corazón. Él nos da el deseo de hacerlo. Por eso lo dice de una forma tan directa. Ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. No hay otro medio. En el sentido espiritual, ¿verdad? A menos que permanezcamos en Él. Y esto nos llega a nuestra tercer gran verdad, hermanos. Separados de Cristo no hay vida espiritual verdadera, ni fruto que glorifique a Dios. Nos dice el versículo 5 y 6. Ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. El que no permanece en mí es desechado como rama inútil y se seca. Todas esas ramas se juntan en un montón para quemarlas en el fuego. Esto es un poco redundante, pero esto, hermano, no está de puro gusto. No es que está ahí para llenar espacio. Él nos vuelve a recordar y dice, yo soy la vid. Nos recuerda que debemos de estar unidos a la vid que es Cristo. Para recordarnos eso. Ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto. Y ven que aquí agrega la palabra mucho fruto. Ya no solo es fruto, es mucho. Porque para eso fuimos creados. No existe tal cosa como un cristiano sin fruto. Así de sencillo. No existe. Pero Él añade el que pertenece en mí y yo en Él. Aquí se revela una comunión viva, continua y recíproca. Es por ambas vías. El creyente permanece en Cristo y Cristo sostiene al creyente. O sea, Él no depende de nosotros. Nosotros dependemos de Él. Nosotros creemos en Él, confiamos en Él, descansamos en Él, lo seguimos a Él y Él nos sostiene. Porque créanme, hermanos, si la salvación dependiera de nosotros, todos estaríamos perdidos. Hay uno solo que pudo cumplir el requisito de perfección de Dios. ¿Cuál es el requisito para ser salvo? Perfección. ¿Será que alguien lo puede lograr humanamente? Nadie. Por cuanto todos pecamos. Pero si hay uno que lo cumplió y es Jesucristo. Que vivió la vida que ni tú ni yo podemos vivir. Esa vida santa, pura, sin pecado. Y pagó la cruz. La cruz por nuestros pecados. Para que ahora nosotros podamos ser llamados hijos de Dios. Esto es recíproco. Cristo nos sostiene. Pero ¿por qué es absolutamente necesario permanecer en Cristo? Y nos dice, porque separados de mí, nada podéis hacer. Nos recalca, nada podemos hacer que le agrade al Señor. Nada. Nada, hermanos. No dice un poco, no dice algo. No. Y podríamos, no está diciendo humanamente hablando que no vamos a estudiar, que no vamos a trabajar, que es bueno desarrollar habilidades, participar en actividades. Pero ahora lo llevamos al ámbito religioso, de servicio en nuestra iglesia.
Alguien puede servir en la iglesia, cantar, predicar, venir todos los domingos a limpiar. No fallar a ningún servicio y aún así no estar en Cristo. Solo haber creído de manera superficial. Porque este fruto no glorifica a Dios. Y la Escritura lo confirma: este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Me honra con sus labios, pero su corazón no me pertenece. Es fácil, hermanos, y a veces nos moldeamos y agarramos, aprendemos ese lenguaje cristiano. Sí, hermano, bendiciones, hermano. Pero saliendo del domingo nos convertimos en otra persona, en otro lado. Creo que es un buen tiempo que el Señor nos está hablando para que seamos humildes y si Dios nos está hablando es porque quiere que regresemos a Él, que corrijamos. Si somos creyentes, podarnos. Si no somos creyentes, que nos arrepintamos. Que nos arrepintamos reconociendo que somos pecadores y que solo tenemos salvación en Cristo. Sin Cristo nadie puede agradar a Dios, vivir para su gloria, obedecerle de corazón, producir fruto espiritual verdadero. Hermano, este fruto no es solo actividad externa, como les decía, sino carácter transformado por el Espíritu Santo. Es un carácter que lo transforma el Espíritu Santo. Por eso tenemos que estar en Cristo y tenemos al Espíritu Santo cuando aceptamos al Señor en nuestro corazón. Y esto también nos lo hace ver el Señor Jesucristo en Mateo 7, del 15 a 20, que nos dice: ten cuidado de los falsos profetas que vienen disfrazados de ovejas inofensivas, pero en realidad son lobos feroces. ¿Puedes identificarlos por su fruto? Es decir, por la manera en que se comportan. ¿Acaso puedes recoger uvas de los espinos o higos de los cardos? Un buen árbol produce fruto bueno y un árbol malo produce fruto malo. Un buen árbol no puede producir frutos malos y un árbol malo no puede producir frutos buenos. Por lo tanto, todo árbol que no produce fruto bueno se corta y se arroja al fuego. Así es, de la misma manera que puedes identificar un árbol por su fruto, puedes identificar a la gente por sus acciones. Hermano, aquí ninguno de nosotros tenemos, primero, no somos el Espíritu Santo, no tenemos la habilidad de ver y de qué tenemos en el corazón. Yo no puedo ver a ninguno de ustedes qué tienen en su corazón, pero sí puedo ver sus frutos y ustedes pueden ver mis frutos. Puedes identificar un árbol por su fruto, así puedes identificar a la gente por sus acciones, por sus frutos. Hablas como un no creyente, te comportas como un no creyente, vives como un no creyente, eres un no creyente. Hablas como cristiano, vives como cristiano, te esfuerzas por permanecer en Cristo, eres un creyente. Es simple. Pero también en Gálatas nos da el fruto que debemos de tener en nuestros corazones. Nos dice Gálatas 5, del 22 al 23. En cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra esas cosas. Los que pertenecen a Cristo Jesús han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y los han crucificado ahí. Ya que vivimos por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. Así vive un creyente. Esos son los frutos de un creyente. Y debemos de preguntarnos, ¿realmente estoy demostrando que tengo amor por mi hermano? ¿Quieren saber si realmente el que está casado, si realmente es un creyente? Pregúntele a su esposa o a su esposa. ¿Me comporto como un creyente? ¿Vivo como un creyente? Es la persona que mejor lo conoce. Y no aprovechen ese momento para sacárselo en cara. Anímenle a que vengan a los pies del Señor y que cambien. Pero definitivamente son las personas que mejor nos conocen. Entonces tenemos
También otros frutos como la paciencia, la bondad. Eso se lo podemos preguntar a nuestros hijos si somos pacientes. Posiblemente muchos salgamos aplazados. Pero Dios nos ayuda a que crezcamos en cada uno de estas características. Porque esto es con la ayuda del Espíritu Santo. Hermanos, hagámonos una pregunta. ¿Estoy confundiendo una actividad religiosa con verdadera vida espiritual delante de Dios? Yo estoy confundiendo que venir el domingo a la iglesia me hace creyente, pero realmente no vivo como uno. No he confiado en el Señor Jesucristo. Creo que yo soy capaz y todo lo quiero hacer con mi propia fuerza. No vivo como un cristiano. Pero Jesucristo no llega ahí y continúa diciendo: el que no permanece en mí es desechado como una rama inútil y se seca. Todas estas ramas se juntan en un montón para quemar en el fuego. Y este es un versículo muy debatido, hermano. Y aquí debemos interpretar con cuidado. Nunca debemos construir una doctrina aislando un versículo del resto de las Escrituras. La Biblia interpreta la Biblia. Ese es el problema cuando agarramos un texto y lo sacamos de contexto. O sea, la Biblia debe interpretar a la Biblia. Si hay un texto, debe ir acorde al resto de versículos. No se pueden contradecir porque la Biblia no tiene error, no tiene contradicción. Entonces, esto nos está enseñando que el creyente puede perder la salvación. No, para nada, ¿verdad? La respuesta es no, un rotundo no. Escuchen lo que nos dice Juan 10, del 28 al 29. Les doy vida eterna y nunca perecerán, nunca perecerán. Nadie puede quitármelas porque mi Padre me las ha dado y Él es más poderoso que todo. Nadie puede quitarlas de la mano del Padre. Fuimos escogidos antes de la fundación del mundo, dice. Ahora somos creyentes y nadie puede quitarla de la mano del Padre. Gracias a Dios que no depende de nosotros, depende del Padre. Entonces, hermanos, ¿quiénes son las ramas secas? Vuelve a redundar con este tema. Y el Judas Iscariote es el primer ejemplo de toda persona que no ha creído en el Señor, ¿verdad? Como dice 1 Juan 2:19, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Mucha gente viene a la iglesia, yo espero que ninguno sea el caso, pero es por un tiempo nada más, una emoción, y después vuelven a sus caminos, a sus andanzas. Es triste, hermano. Es triste, pero es una realidad. Recuerden que el trigo y la cizaña están juntos. Y aunque sea duro, en esta iglesia comentó, hay trigo y hay cizaña. Nosotros no somos quien para señalar a nadie, pero seguro que lo hay. Pero dice, lo recogen y lo echan en el fuego y arden. Y esta parte es bien difícil, hermano. O sea, este tipo de mensajes no le agrada a nadie. La imagen del fuego en Juan 15:6 apunta al juicio definitivo de Dios. Esta interpretación se confirma por otros pasajes donde Jesús utiliza el fuego como símbolo del castigo eterno. En Mateo 13, del 40 al 42, que dice así: enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Hermano, el infierno es una realidad, aunque para muchos parezca algo ficticio. No, hermano, es real. Pero le voy a decir algo que le digo siempre también a mi hijo. Hijo, no busques de Dios por temor al infierno. Eso es lo más vil que podemos hacer nosotros. Por temor. Debe ser que debemos de buscar a Dios por amor a Él. No porque nos da, no porque nos puede enviar al infierno, justamente porque Él es justo. ¿Verdad? Y esto nos lleva a nuestro cuarto punto, que es el verdadero discípulo glorifica al Padre al dar mucho fruto. Dice Juan 15,
del versículo 7 al 8. Si ustedes permanecen en mí, mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran y les será concedido. Cuando producen mucho fruto, demuestran que son mis verdaderos discípulos. Eso le da mucha alegría a mi Padre. Aquí vemos que vuelvo a mencionar que si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes. Aquí la expresión clave es mis palabras. Mis palabras. Como le decía, no es algo abstracto místico. Las palabras moldean nuestra mente. La palabra de Dios corrige su voluntad, la voluntad nuestra, transforma nuestros deseos, dirige nuestra vida. Es inaudito, es inaceptable, hermano, que alguien diga que es cristiano y no lee la Biblia. Ese es el medio que el Señor dejó para revelarnos lo que Él quiere para nosotros. Es su palabra. Este es el medio que Él dejó. Más la oración, que es como nos comunicamos. Nos dice 2 Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Es la palabra la que nos capacita. Es la palabra que nos transforma. ¿Quiere cambiar su vida? Lea la palabra. Órele al Señor primero. Para que esa palabra no llegue solo aquí, baje acá. Comience a aplicar la palabra con la ayuda del Señor. Pero Jesús añade, pueden pedir lo que quieran y les será concedido. Cuando producen mucho fruto. Primero debemos de producir fruto. Después nos dice, pidan lo que quieran y les será concedido. Esto, hermano, no es un cheque en blanco, como decía el pastor, que vamos a pedir y estamos pensando que ahora lo que yo pida, el Señor es el mago, es Santa Claus, que nos va a cumplir todos nuestros deseos. No, esto va unido a la frase anterior, está hablando de la palabra, de la oración, del crecimiento de la vida espiritual. Si nosotros leemos la palabra y estamos llenos de ella, seguro que no vamos a pedir cosas vanas. Seguro que no vamos a estar pidiendo de una manera egoísta. Y decía un predicador, queremos saber qué tipo de relación tenemos con Dios, escuchemos nuestras oraciones. Están las personas que realmente queremos. Si amas a alguien y estás preocupado por él, vas a orar por él. Si no está, están los deseos de nuestro corazón. ¿Qué estamos pidiendo? Casa, carro, moto, prosperidad. Y no estoy diciendo que necesariamente eso sea pecado, pero esa es la prioridad que tú tienes. Antes de eso le estás pidiendo que crezcas espiritualmente y no solo una petición, sino también que tú te estás esforzando. Estás pidiendo por un hermano que está sufriendo, por la necesidad de tu hermano, o solo soy yo, primero yo, segundo yo y tercero yo. Entonces es para pedir conforme a lo que el Señor quiere. Y me encanta un ejemplo que da el pastor Paul Washer. Y algo difícil, creo yo, de entender muchas veces. Decía, cuando estemos enfermos no debemos de orar, Señor, sáname. Esto no es para cualquiera. Él decía, cuando estemos enfermos deberíamos decirle al Señor, Señor, si de esta manera yo te voy a glorificar más a través de mi enfermedad y mi sufrimiento, no me sanes. Pero si te voy a glorificar a través de mi sanación, sáname. Es diferente, ¿verdad? Solo están diciendo, sáname, sáname. Muchas veces llegó un hermano, vio tu fidelidad y tú estás con gran dolor, pero le dices, hermano, yo tengo fe, el Señor me va a sanar y estoy descansando en Él y tengo paz. Y ese hermano puede decir, qué impresionante. O sea, quiero ser como Él, esa confianza que tiene el Señor, a pesar que esté en su lecho. Entonces, todo lo que hacemos debe ser para la gloria de Dios. Hermano, y Jesús declara al final, cuando producen mucho fruto, demuestran que son mis verdaderos discípulos. El fruto no es lo que nos convierte a una persona en discípulo, no nos equivoquemos, ¿verdad? El fruto es el resultado de que realmente somos verdaderos, dice, discípulos. Termina diciendo la frase, verdaderos discípulos.
Yo sé cómo le digo, no pueden haber discípulos sin fruto. Y dice muchos frutos. Entonces ese es el llamado que Dios nos está haciendo el día de hoy. A dar fruto. ¿Pero cómo? Permaneciendo en la vid, permaneciendo en Cristo, viviendo para Él, para agradarle a Él. El fruto incluye toda evidencia de una vida renovada, obediencia, carácter transformado, amor a Dios y al prójimo, perseverancia en la fe. ¿Por qué, hermano, debemos de dar mucho fruto? Jesús culmina diciendo, eso le da mucha gloria a mi Padre. No es para nosotros, no es para que digan qué bonito que canta. Mira, todos los días está en la mañana limpiando. No, no es para que nos vean a nosotros. Es para darle gloria al Padre. ¿Para qué fuimos creados nosotros? Para darle la gloria al Padre. Para dar fruto y de esa manera darle gloria al Padre. Este es el clima del pasaje, hermano. Todo lo anterior converge aquí. El fruto tiene un propósito supremo, la gloria del Padre. El centro no es el discípulo. El centro no es el fruto en sí mismo tampoco. El centro es Dios. El centro es Dios. La vida cristiana, hermano, no termina en el crecimiento personal, sino en la exaltación de la gloria de Dios. Ese es el propósito por el cual fuimos creados. Exaltar a Dios, darle toda la gloria a Él. Ya estamos terminando, hermanos, y la aplicación del día de hoy la encontramos en Efesios 2, el versículo 10. Y dice así: pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. La Reina Valera lo dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Para buenas obras fuimos creados, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Quién las preparó? Dios. O sea, lo bueno que hacemos, Dios nos lo preparó de antemano, dice, desde antes de la fundación del mundo. Entonces recuerden que permanecer en Cristo no es algo ocasional, sino una relación constante que sostiene nuestra vida espiritual. Eso es permanecer en Cristo, permanecer constante en todo tiempo. Dice orar en todo tiempo, es decir, comunicarnos con el Señor y no necesariamente doblando rodillas ahí. Vas viajando en el vehículo y vas pensando en el Señor, vas alabando al Señor, donde andemos. Y el fruto verdadero, hermano, no nace del esfuerzo humano, sino de una vida realmente unida y rendida a Cristo. No depende de nosotros, depende de la vida, depende de Cristo, que es el que nos da el querer y el hacer, nos da la fuerza. Y les quiero dejar unas preguntas para que compartan en los grupos pequeños, para que reflexionemos, que seamos humildes, reflexionemos en nuestro corazón. Dice, ¿estoy unido verdaderamente a Cristo o solamente cerca de actividades cristianas? ¿Estoy permaneciendo diariamente en su palabra y en oración? ¿Estoy dando frutos visibles que glorifiquen al Padre? ¿Qué áreas de mi vida está podando Dios actualmente para producir más frutos? ¿Qué área el Señor está podando en nosotros? ¿Realmente está podando? Entonces, hermanos, que Dios nos ayude a glorificarlo, a dar frutos. Que Dios nos ayude a través de Cristo, el Espíritu Santo, a venir cada día a Él, descansar en Él, confiar en Él. Y a los que hoy no lo conocen, hermanos, ya vimos que nos cuenta esta metáfora. Son ramas secas, dice. Pero hoy es el día de poder reconocer que somos necesitados del Señor, de venir con un corazón contrito, humillado ante Él y de rogarnos que nos perdone. Él es un Dios bueno que nos perdona. Confiar en Él, en su obra, creer que Él murió en una cruz por nosotros y ahora tenemos vida en Él. Oremos. Padre Celestial, te doy gracias, Señor, por este precioso tiempo que nos has regalado, por tu palabra, Señor. Esa palabra, Señor, que es más cortante que espada de dos filos, Señor. Gracias, Señor, por tu misericordia abundante en nuestros corazones. Gracias, Señor, por tu amor inagotable, Señor.
¿A dónde iríamos, Señor, si no tenemos a un Dios tan bueno con tantas cosas malas que hemos hecho, Señor? Pero descansamos en tu amor, en tu misericordia, en tu bondad, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser ramas fructíferas, a ser discípulos fructíferos, para darte toda la gloria y toda la honra a ti, Señor. Ayúdanos, Señor, porque somos débiles, tan débiles, Señor. Nuestra mirada se desvía tan fácilmente a lo vil, a lo superficial, y desviamos nuestra mirada de lo eterno, Señor. Ayúdanos, Señor, ayuda a tu pueblo. Ayuda a las personas que están acá y no te conocen. Ten misericordia de ellos como lo has tenido de nosotros, Señor. En ti descansamos, Señor, y todo esto se lo pedimos en los méritos de Cristo. Amén y amén.